que yo veía en los barrios la influencia de los demás jóvenes envueltos en esto y yo veía como, yo dije, wow, pero ellos se gozan, ellos se ríen. Y cuando yo se le enseñó al joven Darly, él me dice, ¿qué tú vas a hacer con eso? Dámela. Yo salí de ahí, el joven que yo se le había enseñado me dijo, wow, pero ¿y qué fue que tú hiciste? Tú estabas fumando, mira cómo tú tienes los ojos rojos y ríes. La actitud más fuerte es que ya yo andaba en rebeldía a los vecinos, ya la gente no tenía mala voluntad, no nos podía ver, porque en descuidos que ellos tenían, entraban y saqueaban lo que tenían. Los jóvenes que estaban conmigo me decían dispara y ya yo comencé a perderle el miedo hasta el arma de fuego. Dios les bendiga, mis santos hermanos. La paz de Cristo sea sobre cada uno de ustedes. Para nosotros es más que un placer seguir compartiendo como día tras día a través de nuestro canal. Amén, esperando que sea de edificación para su vida y para su familia. Hoy no estamos solos, Hoy tenemos un amigo que nos acompaña. Gloria al Señor. Él se presenta con cada uno de ustedes. Aleluya. Amén, Dios le bendiga, gloria al Señor. A toda esa gente linda que está ahí, que está sintonizando este canal, gloria al Señor para siempre. Amén. Mi nombre es aquellos que no me conocen, Eugilian Sosa, gloria al Señor. Para mí es más que un gozo poder compartir nuestras experiencias que tuvimos anterior. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí tenemos, amén, a nuestro hermano que nos dará un tremendo testimonio esperando que sea de edificación y de bendición para sus vidas. Amén. Así que cuento con el apoyo de cada uno de ustedes. Recuerde compartir y dar like a este vídeo. Amén. Para que sea, gloria al Señor, para que llegue a más personas y más personas sean impactadas. Amén. Por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y ya como estamos aquí, mis santos hermanos, gloria al Señor, queremos preguntarle a nuestro hermano William. Gloria al Señor, el que nos trae un testimonio poderoso. ¿Quién era William? Amén. ¿Quién fue William? Gloria al Señor. Antes de él llegar, antes de él llegar al evangelio, antes de ser impactado por la gloria del Señor. Amén. Gloria al Señor. Mi alma adora a Cristo por siempre, esperando que este testimonio sea de bendición para usted. Amén. Nosotros queremos saber quién era William antes de conocer a Cristo. Amén, amén, gloria al Señor. Anterior, concerniente a lo que tú dices, gloria al Señor, anterior nosotros eh, andábamos sin Cristo, por así decir, sin fe y sin esperanza, que todo el que anda sin Cristo anda sin fe y anda sin esperanza. Amén, gloria al Señor. Anterior, como usted decía, nuestro hermano, a la temprana edad, la gloria sea para el Señor, ya a la edad de los 13 o 14 años, ya yo empecé a consumir lo que se llama marihuana, ¿verdad? 13, 14 años. Ya en esa edad, ya yo empecé a consumir marihuana. Yo recuerdo que mi primera experiencia, cuando yo empecé a lo que fue hundirme, a llegar a estos vicios, fue que yo veía en los barrios la influencia de los demás jóvenes envueltos en esto. Y yo veía como, yo dije, wow, pero ellos se gozan, ellos se ríen. Y yo le veía los ojos rojos riéndose. Incluso eh, eh, nadie me inspiró, nadie me dio. Al verlo a ellos, tú sentiste, o sea, sentiste no, te sentiste como atraído por eso, porque tú veías como felicidad en ellos, y tú querías sentir como quien dice esa felicidad que ellos tenían. Exacto, yo veía en ellos esa risa y lo veía como yo, como dicen por ahí en el término dominicano en la calle, tripeándose y gozándose con lo demás. Yo decía, wow, pero yo quiero estar así. Y yo recuerdo que nadie me dio, yo mismo fui al lugar donde la vendían en el punto y fui yo mismo y la compré. Y cuando la compré fui a la casa y le envolvía en papel de servilleta, que no era en eso, era en fili que se enrolaba al principio. Y cuando yo salí de ahí, yo se le enseñé a un joven. Y cuando yo se le enseñó al joven Darly, él me dice, ¿qué tú vas a hacer con eso? Dámela. Y yo le dije, no, eso es mío. Y yo agarré y le envolví y me la fumé. Y cuando yo salí de ahí, el joven que yo se le había enseñado me dijo, wow, ¿por qué fue que tú hiciste? Tú estabas fumando, mira cómo tú tienes los ojos rojos y riéndote. Ahí comencé yo ya lo que es
a comenzar a fumar marihuana ya a temprana edad. Queremos saber cómo fue más o menos ya esa experiencia que tú tuviste. Porque, o sea, alguien ir a un lugar como eso, se supone que antes de tú ir allá, o sea, como que tú mismo te das un autoanálisis, si fulano me ve, si me ve fulanita, ¿cuál fue tu actitud antes de tú llegar a aquel lugar? Eh, la actitud más fuerte es que ya yo andaba en rebeldía, ya Ok. en esa edad. Ya a los Ya 12 para los 12, 13, 14 años, ya a los 12 años ya yo no asistí a la escuela, dejé la escuela a temprana edad porque veía que los jóvenes, eh, como les decía anterior, se reían con eso y que echaban con eso. Entonces yo dije, ok, vamos a entrar ahí. Eh, la pregunta que tú me haces es la siguiente, y es que cuando yo, cuando yo entro, gloria al Señor, al principio, cuando yo consumí la primera vez, ya yo me fui volviendo ya adicto a eso. Ya yo estaba de que para comer tenía que fumar, porque eso me daba que hambre. A las 6 de la mañana tenía que tenerla ahí o embalarme temprano a buscarla, porque ya era una necesidad. o sea, Por eso, ahí empezamos. amén. Eso era ya como una necesidad como la gente que están en el cigarrillo, que antes de hacer cualquier cosa, primero se fuman un cigarrillo, después beben café. Sí, exacto. Eh, y caímos ahí en esos vicios. Y luego que comenzamos a fumar marihuana, yo fumaba mucho marihuana, comencé ya, como le decía, yo andaba en rebeldía. Ya a los 12 años, ya yo comencé a meterme en los patios ajenos, a robar cobre. Y si veía cualquier cosa, me le metía por atrás, por la casa y le llevaba cualquier cosa que tenían ahí de valor. Y así comenzó todo. Y ahí comencé a hundirme. Eso tú lo hacías bajo el mismo efecto de la misma sustancia o de la misma marihuana. Bajo ese efecto lo hacíamos. Desde que nosotros, desde que comencé a consumir, ahí fue más que yo me hundí. Porque cuando yo fumaba, la mente se me programaba y yo decía que no tenía dinero, que yo tenía que volver a fumar y no tenía dinero donde encontrarlo. Y yo lo buscaba de la forma más fácil. Y esa era la forma que yo encontraba que era más fácil para obtener dinero. Y lo hacíamos de esa forma. Y ya las personas comencé a hacer lo que en el mismo barrio, a los vecinos, ya la gente no tenía mala voluntad, no nos podía ver, porque en descuidos que ellos tenían, entraban y saqueaban lo que tenía la A los persona. mismos vecinos. A los mismos vecinos, ya la gente no tenía, ya usted sabe. O sea, a eso la gente a veces aquí en República Dominicana, esa gente, bueno, nada más no en República Dominicana, sino alrededor del mundo, la menosprecia, la desecha, la abandona, le pone nombres ofensivos, que la gente, o sea, no se sienten mal. Yo digo que no se sienten mal porque al ellos estar bajo el efecto de esa sustancia, ellos no se sienten, como, o sea, como que no le ponen asunto a eso. O sea, ellos están bajo esa sustancia, tú lo puedes ofender, le puedes llamar como tú quieras, pero esa gente no se siente mal. Ahora hay unos que sí lo hacen escondida, tú lo puedes notar, pero cuando tú lo ofendes, diciéndole cualquier cosa, cualquier palabra de esa, ellos te brincan arriba y te hacen de todo. Y aquí la gente juega con todas esas cosas. Pero ahora, después que tú caes tan bajo, después que caes tan bajo en esos asuntos como, eh, eh, o sea, ya de lo que nos hablaste anteriormente, ¿cómo fue tu vida después de ahí? O sea, ¿cómo siguió caminando tu vida? Antes de tú conocer a Cristo, antes de llegar a Cristo, después que tú caíste bajo así, que tocaste fondo ya con lo que es probar las sustancias prohibidas, y luego de eso, ¿cómo fue tu trayectoria, la historia de William? Amén. Como continuamos hablando, amén. Eh, Todo comenzó desde ese principio. Y ahí comenzamos y ahí cada día más, mientras más consumíamos, más nos íbamos destruyendo, autodestruyendo. Porque eso es lo que hace ese subversión, te va destruyendo, como dice yo perdía la vergüenza. Ya yo entraba a esa casa ajena y a mí me interesaba que me digan, mire, ese ladrón, porque ya yo perdía la vergüenza, ya yo estaba público, ya a mí no me interesaba qué podían hablar de mí,
A mí lo que me interesaba era lo que yo podía traer cuando yo entraba a cualquier casa o si yo podía atracar a cualquier persona y quitarle lo suyo. Amén. Y comenzamos ahí en lo que es la marihuana. Después fumábamos cigarrillos, porque cuando tú fumas marihuana, la marihuana tiene una nota. Entonces, cuando la nota va bajando, que va bajando, entonces nosotros lo que hacíamos era que fumábamos cigarrillos para que la nota suba, porque el cigarrillo, cuando la nota va bajando, sube y te eleva y te da una nota. Entonces, ahí nosotros empezamos el cigarrillo. Llegó una etapa que yo ya estaba tan fuerte en el cigarrillo que yo cuando yo no tenía para fumar, yo recogía tal colilla de cigarrillo en la adicción que yo estaba tan fuerte del O sea, cigarrillo. lo que otra gente votaba, tú lo recogías. Lo que otro botaba, yo agarraba y lo tomaba y lo prendía nuevamente. Aunque a veces se hacía difícil cuando lo apagaban en cosas, pero ya yo estaba, ¿por qué? Porque cuando yo, como dije Andrés, yo empecé primero en la marihuana, porque todo el que empieza primero por ahí. Ellos hay gente que empieza, no, y dicen como decimos en el barrio, yo me voy a quedar ahí, yo me voy a quedar ahí solamente en la marihuana y por ahí es el inicio que comienza todo. El enemigo primeramente te lleva a esto y dice, no, y esto es bacanería y esto es lo que está en el barrio. Pero al principio eso mismo te va destruyendo y te va llevando a más droga. Después comencé el cigarro, después un joven yo compartiendo mientras yo fumaba marihuana con él, me dijo, eso no está de nada, ven, date de esto. Y yo recuerdo que él me pasó la funda y yo porté en coro, que andábamos con un coro de delincuentes en el barrio, todito eran delincuentes, atracando, robando, haciendo de todo. O sea, ya tú llegaste, eh, en primer lugar, llegaste ya a probar la primera sustancia, fue por ver a otros hacerlo. Y la segunda, o sea, ya eso es una persona que ya había probado lo que tú probaste, probó otro asunto y ya ese te estaba instando a hacer otra cosa. O sea, ya eso es el compañerismo, los Sí, amigos. amén, ahí comenzó todo. Y comenzamos primero ahí, en la marihuana, y luego la marihuana yo veía a otros gozándose, como decía anterior, y luego que yo veía esto me inspiró, por así decir, me motivó, y yo al principio nadie me enseñó, yo mismo comencé a consumir, pero luego cuando yo caí al perico, que le dicen el polvo, ahí ya fue alguien que me introdujo, me dio porque ya yo andaba ya en la calle haciendo de todo. Y ahí estuvimos durante todo ese tiempo atado por muchos años. Amén. Por muchos años. Y todo comenzó por ahí. Yo recuerdo que cuando yo comencé a tomar la calle, yo me juntaba con personas y ellos me usaban, por así decir. Ellos eran jóvenes que tenían calle, prófugos, y ellos me daban el arma fuego de ellos para que yo buscara dinero. Y me decían, toma, busca dinero con ese arma fuego. Y ahí comenzó todo, le cogí el amor a la calle, a los atracos, a mano armada. Y fue muchas cosas que transcurrieron durante todo ese tiempo. Gloria al Señor. Siempre poderoso, poderoso, terrible. Gloria al Señor. Cómo eh, nosotros podemos ver también la juventud ahora que va creciendo de esa manera. O sea, y no lo hacen por sí solos. Otros son impulsados por otros amigos. Y le cogimos amor, amén, a la calle. Y luego nosotros, yo mismo me juntaba, me relacionaba con personas, Darly, y esas personas, yo mismo comencé a hacer alma casera. Comencé a hacer lo que le dicen por ahí chilena y comenzamos con esto. Y inició todo por ahí, comenzamos jóvenes con jóvenes, nos reuníamos y maquinábamos qué era lo que íbamos a hacer en las noches. Y todo transcurrió ahí durante todo ese tiempo que tuvimos atado ahí, gloria al Señor. Atado ahí en ese, más o menos, en ese transcurso de tiempo. O sea, estamos hablando de qué edad, qué edad. Tú iniciaste ya a la edad de 13, 12, 13, 14 años a probar varias sustancias. Y luego que tú iniciaste ahí,
más o menos a qué edad más o menos ya tú, o sea, estabas utilizando armas de fuego, ¿entiendes? Entonces, ¿a qué edad comenzaste a centrarte más en eso de las armas de fuego y todas esas cosas? ¿De dónde provino William? ¿De dónde salió? ¿Dónde estaba William? ¿Qué pasó con él después que tú seguiste en esa misma trayectoria de eso de las armas? Amén. Ya consciente de todas las almas. Ya ahí yo comencé a enamorarme de las armas de fuego. Amén. Los jóvenes que estaban conmigo me decían dispara y ya yo comencé a perderle el miedo hasta el arma de fuego. Yo decía anterior que yo no le temía, aunque tú venías con un arma de fuego. Yo no le temía eso. Yo le temía era cuando la arma disparaba. Porque nosotros siempre tienen algo de costumbre, que nosotros decíamos que el que coge para, que el que da para no la coge. Entonces eso es algo que el diablo te metía en la mente, de que uno era guapo, que uno sí tenía el valor para hacer cualquier cosa, lo que bajo la influencia que estábamos anterior. Amén. Y de todo ese tiempo que estuvimos ahí, aprendimos muchas cosas. Y es que las calles, lo principal de todo es que te ata. Tú ves que esos jóvenes, que la mayoría están en la delincuencia, son atados por espíritu. ¿Por qué atados por espíritu? Porque tú te enamoras de las armas de fuego, te enamoras de la delincuencia. Incluso nosotros llegábamos a una ocasión que nos reuníamos 15, 13 y 14 delincuentes en una sola casa, buscados, la mayoría de los que estaban ahí eran todos buscados por homicidio, por robo, por atraco. Y estábamos como los leprosos, que nos reuníamos, todo el que estaba enfermo estaba ahí. Y pasando ese tiempo, ahí todo cuando nos reuníamos, hablábamos de los demás. ¿En qué sentido? En que decíamos, fulano le dio a fulano, fulano, y eso no acaba. ¿Y qué es lo que vamos a O hacer? sea, eso era como un orgullo para ustedes, decir que le Sí, dieron un tiro a alguien, que le hicieron esto a lo otro, le entraron el pie aquí con los machetazos y eso. eso te llenaba, porque incluso había personas que tú vendías y tú eres el que estaba sonando, ellos te ejecutaban a ti, porque cuando tú ejecutas a alguien según la calle, el código, tú subes, porque ya la gente dice, fulano le dio a fulano, pero por eso, dentro del tigueraje, todo se sabe. En el tigueraje no había nada oculto. El que no estaba directamente en la calle, si hacían cosas en el barrio y no se sabía, pero los que están dentro de la delincuencia sí se sabía, porque hay otro siempre que lo hace, no, fue fulano que lo hizo, y Sí, siempre salía eso a la luz, porque en el tigueraje todo se sabe. o sea, esa gente que viven ya atado en ese mundo, ellos tenían como un código para ellos mismos comunicarse. Cada quien sabía lo que hacía cada quien, pero siempre que se armaba la búsqueda, buscaban al que no era. Siempre buscaban a alguien diferente para que pague la consecuencia del otro. Hasta dar con aquella persona. ¿Entiendes? Ya después que caen en eso tan bajo, entonces mi hermano William, ya que están metidos en las calles, eh, 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 ya haciendo reuniones con gente que no te ayudan, gloria al Señor, nosotros queremos saber qué pasó con William después de todo esto, qué pasó con William después de todo esto. Antes, ya vamos a poner unos meses o días antes de tú venir al Señor, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó con tu vida? Amén, eso fue algo extraordinario, como te decía. Nosotros iniciamos por ahí y yo llegué a una etapa tan fuerte de mi vida que ya yo estaba atado. Yo no tenía temor de Dios. Yo llegó una ocasión que yo no respetaba a nadie, dale. Yo agarraba hasta la persona y le quitaba lo suyo, porque bajo el efecto de las cosas que yo consumía, yo agarraba a la persona y si no tenía dinero lo golpeaba. ¿Por qué? Porque andaba bajo un efecto de sustancia prohibida y eso nos conducía a veces a hacer cosas que nosotros no queríamos. La mayoría de veces son personas conducidas muchas veces por bajo superfaciente y después que cometen el hecho, entonces reaccionan y dicen, ¿qué yo hice? Y durante todo ese tiempo, gloria al Señor, que estuvimos ahí, pudimos aprender muchas cosas. Y la calle y el tigueraje, como dicen por ahí, el tigueraje nadie lo entiende.
porque el mejor amigo tuyo, que tú crees que amigo tuyo, ese es el que te tira para adelante, porque nosotros tenemos circunstancias y momentos que cuando nosotros no podíamos hacer algo en el barrio, traían otras personas de otros lugares y ellos hacían lo mismo con nosotros. Nosotros, si estábamos aquí en el barrio, como sabíamos que fulano tiene una cadena,